8:34, como decíamos, tiempo para la charla especial dedicado a lo que va a ocurrir hoy en el Congreso de los Diputados. Puede ser esta vez sí el primer paso hacia una ley de eutanasia. Chema Gutiérrez, Egunon. Egunon, Javi. Pues sí, el Congreso debate hoy en un pleno extraordinario esa ley de eutanasia que ha conseguido superar todos los obstáculos y que saldrá adelante, parece, con una mayoría casi asegurada y con el PP y Vox claramente descolgados. El texto podría estar aprobado ya en el mes de marzo y a partir de entonces, pues los ciudadanos que cumplan, obviamente, una serie de requisitos podrán poner fin a sus vidas de manera asistida y legal. Será desde luego todo un hito porque la eutanasia solo está regulada por ley en 4 países: Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. Pues veremos si el Estado español llega a ser el quinto. Vamos a saludar a Cosme Naveda, que es presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, ¿qué tal? Buenos días. Y también está con nosotros David Lorente, que es hijo de Maribel Tellaeche. David está hoy en Bilbao en un acto que organiza la Asociación Derecho a Morir Dignamente, y su padre y su hermano Daniel están en el Congreso, pues de alguna manera apoyando el paso histórico que se va a dar. David, ¿qué tal, Egunon? Sí, Egunon. Bueno, esto es un primer paso, o sea, quiere decir que, porque hemos visto en algún titular, incluso yo antes me he precipitado hablando de la aprobación inminente. Esto es el primer paso y el paso más serio, ¿no? Sí, bueno, el primero tampoco, diríamos probablemente el anteúltimo, porque ya se votó que sí, a que se tramitase, se ha tramitado, ha pasado la Comisión de Sanidad, la Comisión de Justicia y ahora vuelve al Pleno para volverla a votar con las enmiendas que se han añadido. Entonces, hoy se supone que se va a aprobar y luego tendría que ir al Senado, donde se ratifica. Y ya entonces automáticamente se publica en el BOE y esta ley en concreto estaría 3 meses después de la publicación en el BOE, estaría ya operativa. Bueno, pues esos son los siguientes pasos que hay que dar de una ley que luego entraremos en los detalles, pero en conjunto, ¿qué te parece? Pues en general estamos bastante satisfechos. Ya nos gustaba la ley en su inicio, pero bueno, hay que celebrar que se han hecho bien las cosas. Esta vez se ha debatido con todos los agentes sociales que hemos participado y con los grupos políticos que le han apoyado. Se ha conseguido consensuar una mayoría y la consecuencia de ese debate es que ha salido bastante mejorada. Es una ley muy garantista. Se ha ampliado la voluntad del paciente y luego algunos flecos que daban lugar así más a la libre interpretación pues han dejado como más finamente redactados. Entonces estamos bastante satisfechos. ¿Y qué le parece a Cosme Naveda como médico? Hombre, la ley en sí, el redactado, quiere decir, pues bueno, bien, creo efectivamente, como bien han dicho, es una ley garantista, ¿no? Acota muy bien, o bastante bien, suficientemente bien, entiendo yo, los supuestos en los que estas personas demandantes de eutanasia se pueden acoger a ello. Bueno, pues en principio está bien, luego habrá que debatir cómo se aplica, cómo se articula la forma de llevarlo a cabo y demás, ¿no? Ya se puede aprobar, la ley una vez que pase por el Senado, pero bueno, la puesta en marcha real habrá que ver cómo se hace. David, estamos viendo en la oposición expresiones muy gruesas, ¿no? Como que esto es fomentar la cultura de la muerte, o incluso los obispos han pedido que se rece para que no llegue a aprobarse. ¿Tú crees que hay para, respetando seguramente a quien esté en contra de la eutanasia, ¿tú crees que hay para calificarlo así? Bueno, yo desde que hemos iniciado esta lucha de la Conferencia Episcopal, el Partido Popular y Vox, no hemos oído más que descalificaciones, insultos, mentiras y claro, una ley cuyos opositores carecen de argumentos. Yo creo que no puede haber mejor defensa, ¿no? Es que no han dado un solo argumento en contra de esta ley. Esto, le hago la misma pregunta al doctor Naveda. ¿Esto fomenta la cultura de la muerte? No, yo entiendo que no. Vamos a ver, nosotros desde nuestro punto de vista, los opositores a ella, ¿no? A esta ley de regulación de la eutanasia, pues hombre, se polarizan mucho, ¿no?
Y pues efectivamente yo también estoy de acuerdo en que se dan muy pocos argumentos, se dan muchos argumentos desde el punto de vista filosófico, por decir de alguna manera, ¿no? O de creencias personales o grupales, pero sin embargo cuando se dicen que socialmente no se solicita socialmente, las encuestas que tenemos de Metroscopia y del CIS y demás, ya de hace unos años decían que la población que sí, y los médicos en concreto, 4 colegios de médicos españoles que hemos hecho esta encuesta, que la iniciamos nosotros aquí en Vizcaya, y la replicó Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Tarragona, nos daba que la inmensa mayoría de los médicos de respectivos, con muy pocas diferencias respecto a un sitio u otro, nos venía a decir que prácticamente un 87% estaban a favor de que se regulase la eutanasia por ley, ¿no? Entonces nosotros, contra todas esas elucubraciones que se hacen, decimos que nosotros presentamos ciencia estadística en este caso, contra creencias, de un tipo o de otro que están defendiendo, pues bueno, pues como ha dicho, no me acuerdo el nombre, perdón. David. Como ha dicho David, pues bueno, pues se están dedicando ahí a lucubrar cualquier tipo de cosas. Es cuestión de ciencia, de creencia también en un sentido, ¿no? Porque quiero decir que también hay que atender a lo que piense la gente. Y aquí, David, antes tú mencionabas unas siglas muy concretas, pero estoy convencido de que conoces a simpatizantes, pues por lo menos del Partido Popular, que no están de acuerdo con lo que dicen sus ciudadanos, ¿no? Porque parece que es una idea muy bien instalada en nuestra sociedad, cada vez con más normalidad, que tenemos derecho al buen morir. Sí, así es. Yo creo que es el tema más transversal que conozco. Si vemos las encuestas, es que en cualquier sesgo que hagas, bien por adscripción política o religiosa, siempre da una mayoría a favor. Concretamente, los votantes del PP y Vox, PP era un 60 y pico % a favor y Vox un 70 y pico, según la última encuesta de Metroscopia del 19. Así que no hay por qué tanto escándalo, ¿no? Probablemente ocurra como ha ocurrido con otras tantas leyes que suponían, parecía una ruptura y luego se han ido asumiendo con normalidad, ¿no? Y para ello, Cosme, es importante que se aplique bien, ¿no? Que sea efectivamente garantista y esta ley lo es. Sí, en principio sí. Luego el problema de estas leyes complejas y de que suscitan controversia y demás es la aplicación real, ¿no? Cómo se articula luego posteriormente la aplicación de estos supuestos, ¿no? Quiénes sí, quiénes no, en nuestro caso, quiénes se acogerían a la objeción de conciencia que está contemplada en este proyecto de ley. Bueno, pues pero la puesta en marcha yo creo que va a ser compleja, y bueno, y ciertos sectores pues van a seguir pues bombardeando con todo tipo de argumentos su ejecución. Pero al final, como bien has dicho, tampoco pasará nada. Algo parecido sucedió con el tema del aborto. Hace tiempo se creó una polémica tremenda y tal demás, y luego al final con el paso del tiempo se ha visto que ni fue tan tremendo, Habrá quien diga que sí, que es tremendo simplemente practicar un aborto, pero bueno, pero quiero decir a nivel social y a nivel incluso profesional, médico, pues bueno, pues ya se ve con naturalidad, ¿no? Y no ha pasado nada. Y yo, vamos, creo que con el tema de la eutanasia, pues sucederá un poquito lo mismo. Tenemos que tener todos los pies y la cabeza, los pies en el suelo y la cabeza bien asentada, pues para que no se nos vaya de las manos y decir, bueno, y cúmplase la ley como se debe cumplir y que siga siendo garantista, efectivamente. Sí, porque, David, no se aprueba, ¿no? Que alguien que esté pasando por un mal momento levante la mano y diga yo quiero que me eliminen, que es poco más o menos la visión de trazo grueso que se está dando. Desde luego que hay muchísimos más pasos. No. A ver, no se trata de que alguien en un momento de depresión que puede ser puntual lo pida y se la dan ya. Hay que pedirlo reiteradamente, mínimo en 2 ocasiones y mínimo con un plazo entre una y otra de 15 días. Y luego pues el médico que te está atendiendo decide si cumples los requisitos, si decide que se hará una consulta a un segundo médico, hay luego una comisión de evaluación y entonces luego ya se procedería. Y luego hay una segunda comisión de evaluación que es más de registro para hacer un seguimiento a la ley, pues donde se toman todos los datos y se archiva. Esto en el caso de personas también que estén en condiciones, digamos, de solicitarlo. En casos como, por ejemplo, el de tu madre, ¿cómo hubiera sido?
Sí, estaría incluido, porque es importante también que en esta ley se recoge tanto el sufrimiento físico como el psicológico. Mm. Es Y decir, más, y más, que lo más pueden motivo. solicitar también los Eh, allegados. No, 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 no. A ver. No, lo tiene que solicitar siempre el paciente. Pero ¿qué pasa en los casos de, pues como mi ama, que has perdido tus facultades mentales? No te van a hacer una eutanasia si tú no lo has dejado previamente por escrito en el documento de voluntades anticipadas cuando estabas bien, que es lo que hizo mi ama. Ajá. Entonces, por eso te decía que es una ley garantista. Es garantista para el paciente porque si el paciente no lo solicita en reiteradas ocasiones, como te he dicho, en plena posesión de sus facultades mentales, o no lo ha solicitado previamente mediante el testamento vital o documento de voluntades anticipadas, no se le va a hacer. Uh-huh. Y por otra parte, también es garantista para los facultativos, también recoge el derecho a la objeción de conciencia para aquellos médicos que va contra sus principios morales, no se les fuerce a ir contra ellos. Uh-huh. Y luego es importante el dónde y el cómo, ¿no? Que haya infraestructura, tanto, Cosme, si es en un centro médico como si es en el domicilio, que también está prevista esa posibilidad. Sí, efectivamente se contemplan en los dos escenarios, ¿no? Bien en clínica o hospital, y también tanto en el sistema público como en el privado, O sea, lo contempla en ambos, y bien eso, sean instituciones ya, pues clínica, hospital o en el domicilio incluso, Yo insisto, lo complicado de esto va a ser la articulación de cómo será, Pero bueno, se va a hacer, eso sin duda alguna, pero sí, no va a ser sencillo, ni se va a aplicar de hoy para mañana en cuanto se apruebe, seguramente no. Me imagino que luego a la hora de publicarla darán un plazo para la adecuación de los diferentes sistemas de salud y demás, ¿no? Y espero que sea un plazo pues lógico y prudente en el tiempo, quiero decir, ni por exceso ni por defecto, pero bueno, hay que organizarlo y hay que definir los circuitos y hay que también formar a la gente, a los profesionales, no en cómo es la aplicación, sino en lo que es el procedimiento, ¿no? Bueno, tendrá su complejidad hacerlo, Y usted que conoce su colectivo, el colectivo médico, ¿habrá mucha resistencia? Pues vamos a ver, yo le diría que no, porque cuando nosotros hablábamos de la objeción de conciencia, si tendría que existir, el 85% decía que sí tendría que existir la objeción de conciencia, pero sin embargo, no recuerdo ahora las cifras, cuando los que decían que sí iban a solicitar la objeción de conciencia, que con seguridad de que no, o que probablemente no, eran el 60% que no iban a solicitar la objeción de conciencia. Incluso había un porcentaje, creo que estaba por el 12%, que decían que no se debería poder solicitar la objeción de conciencia dentro de nuestro propio colectivo. Es decir, que si se aprueba, pues, a médico que le toque, médico que tiene que hacerla, ¿no? A mí eso personalmente me parece que no debería ser. Pero bueno, había creo recordar un 12% que incluso decía eso. Entonces, pues dentro de nuestro colectivo habrá quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo, y bueno, pues oye, pues así debe ser, entiendo que así debe ser. Bueno, David, no sé si en tu caso y en el de tu familia tenéis una sensación agridulce, ¿no? Porque se ha conseguido, pero para vosotros llega tarde. Sí, eso es, son como sentimientos encontrados. Por un lado estamos muy ilusionados y emocionados y por el otro pues tienes la pena esa de que no llegase a tiempo para Ama. Y quería añadir algo a lo que ha dicho Cosme, que todo eso que comenta, esa parte técnica que hay que organizar y tal, para eso son precisamente el periodo de 3 meses que te comentaba antes, desde que se publica en el BOE hasta que se pueda hacer la primera eutanasia. Bueno, también hay, habrá que ver. Es que yo creo que los 3 meses van a ser muy poco tiempo. Eso ya no sé, pero vamos, pues, para eso son en principio los 3 meses. No sé si será suficiente o no. Sí, hombre, así, un profano, desde la vista de un profano, llevará su tiempo, Cosme, el preparar toda la infraestructura necesaria. Sí, la infraestructura y que cale también entre los propios profesionales médicos y de enfermería, que también van a intervenir ahí, porque habrá momentos o en muchas ocasiones que tendrán que ir de la mano, ¿no?
y también un poquito implantar la cultura de que eso ya está funcionando, ¿no? O sea, y también cuesta un poquito, por muy favorable que sea, o sea, que se regule y a que en esos casos que consideras que sí, que efectivamente se debería hacer, tampoco es fácil, ¿eh? Ten en cuenta que nosotros tradicionalmente, y este es un argumento que esgrimen los opositores a esto, pues hombre, nosotros estamos educados siempre para preservar y curar y cuidar y tal, preservar la vida, ¿no? En contra de hacerlo, hay mucha discusión que si es un acto médico, que si no es un acto médico, que tal. Hombre, también, aunque insisto, aunque se sea proclive, bueno, tiene que costar un poquito, ¿eh? Desde luego que sí, luego pues en las propias familias, ¿no, David? Puede llegar a provocar también división. Bueno, sí, pero al final es la voluntad del paciente, por eso ¿no? es importante, Claro. ¿no? Y es uno de los pasos previos que yo creo que debemos dar, independientemente de cómo y cuándo acabe todo esto, es estar preparados por si nos llega el momento, a anticiparnos, ¿no? Yo creo que esa puede ser la recomendación. Claro, es que aquí la ley tiene que proteger al paciente en los dos sentidos. Es decir, para que no haya abusos, tiene que garantizar que él lo haya solicitado y, a su vez, tiene que prevalecer su voluntad, su palabra, lo que él ha pedido, ha dejado por escrito o está pidiendo, para que ningún familiar pueda decir, no, a este no le da la eutanasia. No, nadie, ni familiares, ni allegados, ni terceros, es quien para decidir sobre la vida de otro. Bueno, pues yo creo que es importante que eso también quede claro. David Lorente, gracias por estar con nosotros. Volvemos a charlar. Hasta pronto. Es que ricasco. Y Cosme Naveda, muchas gracias y hasta pronto también. Ha sido un placer. Hasta otro rato. Onda Vasca es la radio que cuenta.